Señal directa. 7 de la mañana con 45 minutos y como siempre es un gusto saludar y escuchar a Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Augusto, buen día. ¿Qué tal, Bienvenido. Belén? Buenos días. Sonia, buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. La historia con H mayúscula es el conjunto de sucesos que pasan en otra parte, a otra gente y de preferencia en otro tiempo. Lo que nosotros experimentamos cotidianamente no alcanza ese rango, o al menos eso creemos, a pesar de que los comentaristas políticos y los exaltadores del deporte y de los espectáculos se empeñen todos los días en afirmar que cualquier cosa, según su criterio, es histórica. El cambio de alcaldes, una pelea de box o una película taquillera. No obstante, cada generación actual debe afirmar que lo que hace, que lo que le sucede no se ha vivido nunca y así insinúa que es histórica. Lo que, bien visto, tal vez resulte vital para la supervivencia y el progreso de la especie, con todo y que existen hitos históricos que identificamos fácil: guerras, pestes, desastres naturales y ciertos logros científicos, tecnológicos y culturales, por ejemplo, los derechos humanos. Sin embargo, aún hitos de esta naturaleza deben someterse al juez que determina el ingreso o no a la categoría histórico: el tiempo, es decir, las siguientes generaciones. Hoy podemos pensar lo que queramos de cada una de las señas históricas que nos conforman, quitar o ponerles valor. El caso es que su mera discusión les confiere el talante de históricas, pues al debatirlas está implicado uno de sus rasgos imprescindibles: yacer en el acervo cultural colectivo, al que cualquiera recurre con una idea personal, y asimismo las artes y la política se valen constantemente de él para sus fines. Evidentemente, es más fácil tratar con la historia generalmente aceptada que lidiar con los aconteceres cotidianos y tratar de conferirles el estatus de históricos mientras están vigentes. El 3 de julio del año 2000, no pocos y pocas hubieran firmado el ingreso del triunfo de Vicente Fox a los anales de la patria. Hoy, 18 años después, luce como un momento curioso, también patético, de la peculiar democracia electoral mexicana, siempre en cierne. En cambio, cuando hacia finales de 2006 Felipe Calderón declaró unilateralmente la guerra al narco o al crimen organizado, casi nadie sopesó la historia que se venía encima al país. Este 2 de octubre conmemoramos uno de esos episodios que, contra el deseo de los poderes público y fáctico de su momento y el de varios sexenios subsecuentes, y en sentido opuesto de los afanes de algunos acomedidos del sistema, consiguió pervivir medio siglo y hoy es considerado, sin dudar, histórico. Su ocurrencia trajo una muda en el rumbo del país que a 50 años ganó una dimensión más amplia, a pesar de que muchos de sus contemporáneos no pudieron calibrar lo que entrañaba. El 1 de septiembre de 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz rindió su cuarto informe de gobierno. Dos temas llenaron su contenido: las entonces próximas Olimpiadas que México hospedaría y las manifestaciones estudiantiles y obreras que cumplían meses y crecían en intensidad. El presidente lanzó en su informe lo que después se leería como la antesala de la matanza que hoy conmemoramos. Todo tiene un límite, dijo, o más bien amenazó. 4 días después, el 5 de septiembre, el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara sesionó para tomar postura respecto a lo expresado por Díaz Ordaz. Su rector, Ignacio Maciel Salcedo, estuvo presente en el acto presidencial. Pero antes de seguir, dos acotaciones. Los datos de esta sesión del Consejo General Universitario los obtuve del libro El Movimiento Estudiantil de 1968 y la Universidad de Guadalajara, del taller editorial La Casa del Mago, que tiene un prólogo de Jorge Regalado Santillán. Y la otra acotación: no hay tiempo para glosar el contenido entero del libro. Sigamos. El rector Maciel, frente al consejo reunido en el aula Fray Antonio Alcalde, casi al inicio de su reporte sobre el cuarto informe del presidente, afirmó, y cito: en ese solemne acto
Un acontecimiento sin precedente conmovió a los asistentes y al país en general. Un solo hombre, encarnando la esencia patria, convertía en aula el recinto del Honorable Congreso de la Unión para dialogar con el más puro sentido de mexicanidad, con los millones de compatriotas que, convulsionados por sucesos inesperados, encontraron en las sabias tesis del señor presidente de la República la respuesta de sosiego a sus inquietudes y a la esperanza de una vida mejor. Termina la cita. Creo que no hay que añadir más para saber por dónde iba el sentir del rector Maciel respecto al movimiento de los alumnos de la UNAM y del Poli en el Distrito Federal. En su turno frente al Consejo, Jorge Enrique Zambrano Villa, quien años después sería rector, intentó mediar. Y cito otra vez. Sin embargo, es conveniente observar que si no se ha participado en el movimiento estudiantil de la Ciudad de México no es porque estemos en contra de los estudiantes. Podemos afirmar categóricamente que jamás estaremos contra los estudiantes porque formando parte de esa comunidad no podemos estar contra nosotros mismos. Estamos en contra del desorden, de la anarquía, del anteponer la violencia al diálogo. Y termina la cita. Para terminar con ellas, resalto lo que Jorge Regalado escribió en el prólogo. Luego de la lectura de los discursos, el rector Maciel Salcedo sometió a votación la propuesta, apoyar al presidente. Los consejeros levantaron su mano y con ello aceptaron y legitimaron las decisiones que días más tarde tomaría Gustavo Díaz Ordaz, hasta llegar a la traición y la masacre del 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Hasta aquí lo escrito por Jorge Regalado. Aunque la UDG no se quedó sola en su voluntad por apoyar al primer mandatario, el libro exhibe otras muestras de aval luego de su discurso del cuarto informe. Por ejemplo, del ITESO, que el 9 de septiembre de aquel 68 manifestó a Díaz Ordaz mediante un inserto periodístico, y lo digo a la letra, su sincera felicitación por los conceptos valientes y patrióticos contenidos en el cuarto informe, que su gestión continúe engrandeciendo a México. Lo firmó Raúl Urrea. Ahora, medio siglo después, la historia puso al movimiento estudiantil y obrero en el pináculo del engrandecimiento de México. Su revuelta, su inconformidad actuante y nuestros muertos abonaron significativamente a la democracia, a la libertad y a desnudar el autoritarismo que todos padecían y que casi nadie denunciaba, ese que inhibió en tantos, durante décadas, el ya de por sí poco fácil de aprender sentido histórico. En tanto, Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, engrosaron la lista de asesinos y depredadores de México. Quizá además de conmemorar la efeméride, toca reflexionar. ¿Cómo y con cuánta libertad miramos a lo que nos rodea? ¿Qué tan dispuestos estamos a poner en duda lo que dictan los poderosos y a defender a los vulnerables, a los indefensos, como en verdad estaban los estudiantes y los obreros y los pobres, la clase media y los campesinos en 1968? Pero al final, el mérito no está en el afán por pasar a la historia, sino en hacer que las cosas hoy, aquí, se ciñan a la justicia y al ejercicio pleno de los derechos para cada uno y en sociedad. De esto es que los jóvenes en el 68 nos dieron una lección trascendente, una que por estos días está igual de vigente. Muchas gracias. Sí, sabes, Augusto, hace unos días en la visita que hacía el Pino a Jalisco, hubo un encuentro con estudiantes de la preparatoria número 10. Él contó, bueno, pues la historia un resumen de esta historia desde lo que fue pues las acciones previas al 2 de octubre, la masacre, el tema de los que tuvieron que irse del país, lo que sucedió en la cárcel de Lecumberri, todo esto.
Y hubo un momento muy curioso en el que una estudiante de la preparatoria 10 lee una carta en donde pues habla justamente del momento que están viviendo los jóvenes en nuestro país y lo que debió representar para los jóvenes en ese momento pues enfrentarse a la autoridad. Y suponemos, guardando las proporciones de cada una de los momentos en nuestro México, pero pues relacionando bastante, ¿no? Las posibilidades que tienen los jóvenes frente a la inseguridad y frente a la represión de las autoridades de otra forma, a través de algunos hechos que se han documentado, como el caso Ayotzinapa, como la desaparición forzada de muchos de estos jóvenes, y que, bueno, pues no es inevitable hacer paralelismos, ¿no? Sí, es inevitable, y no perder de vista que la historia no es una línea recta, que suele hacer bucles, y cuando creíamos superada una situación adversa, esta regresa, quizá no idéntica, pero con los mismos efectos: conculcar libertades, escatimar derechos, aparentemente permitir ciertas cosas, aunque en el fondo lo relevante sigue ajeno, como la participación política, como la incorporación a las decisiones públicas, que ya deberían, a 50 años del 68, ser parte de nuestra vida cotidiana. Todavía tenemos rasgos de autoritarismo en el medio, todavía la democracia se conforma con algunos gestos solo en lo electoral, y los jóvenes, sobre todo los jóvenes, están enfrentándose a un mundo que no los está recibiendo con los brazos abiertos, que les está complicando el acceso al trabajo, que les está complicando inclusive el acceso a la educación ya los que están ahí de calidad. Así que sí, tenemos que estar atentos, como lo decía en el comentario, no todo está superado, y a veces estamos pasando por momentos históricos que no identificamos como tales, nos parecen cotidianos y no vemos el gran panorama. Claro, y en la recuperación de los hechos históricos, bueno, pues en Jalisco, esta idea de aquí no sucedió nada, y que, bueno, pues afortunadamente gente como Jorge Regalado o como algunos otros investigadores, el caso, por ejemplo, también del periodista Rubén Martín, que ha hecho un trabajo interesante en estos días de recuperación de la historia y de hechos que seguramente muchos desconocíamos, porque además ni siquiera están consignados en los medios de comunicación, sobre las movilizaciones que hubo en algunas facultades, en preparatorias, en escuelas de artes plásticas, de música de la Universidad de Guadalajara, y el papel pues que jugó la entonces Federación de Estudiantes de Guadalajara en la represión, curiosamente con Enrique Alfaro Anguiano al frente de la misma, y pues hechos que sin duda se parecen, aunque no son de la misma magnitud, a los ocurridos en la Ciudad de México, como pues la expulsión de estudiantes de la ciudad, dejándolos en la carretera abandonados, estos fusilamientos ficticios en la barranca de Huentitán, y muchos hechos más que nos demuestran pues que aquí también hubo movilizaciones, ¿no? Sí, hubo intentos de movilizaciones, las autoridades fueron mucho más eficaces, también porque eran menos masivas que en el Distrito Federal, pero fueron muy eficaces para apagarlos y silenciarlos. También hay que visitar la historia con el panorama completo. No hay momentos fáciles para ponerse contra del poder, y menos en una ciudad como Guadalajara. Las autoridades que así hicieron, muchas por convicción, otras porque no les quedaba más remedio, y no es por justificarlas, pero necesitamos visitar a la historia con el paquete completo de lo que sucedía ahí y lo que los actores tenían a la mano para tomar decisiones. Claro, y bueno, lo importante es que las generaciones no se pierdan este intento de muchos investigadores de recuperar lo sucedido, tanto en Jalisco como en general en nuestro país, ¿no? Y en el mundo, que además hay que recordar fue un movimiento mundial. En París sobre todo. Eso es muy importante, hay que visitar la historia, hay que recorrerla y conocerla. Muy bien, muchísimas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia, Belén, muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Una pausa y regresamos.